Gracias te damos, Señor, porque estás aquí con nosotros, Padre Celestial, porque estás pendiente de nosotros cada día en nuestra vida, Señor, porque nos permites tener estos espacios para aprender y entender lo que hay en tu corazón, al menos un poquito, Señor, conforme vamos teniendo la madurez para irlo comprendiendo. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que te quedes con nosotros en esta noche y que todo lo que se vaya a hablar aquí sea tu voluntad y que nos hables a cada uno de acuerdo a nuestras necesidades en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, para poder ganar la batalla, los pensamientos y las batallas que algunas veces, Señor, nos atribulan aquí adentro, Señor, en el alma. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que tu palabra nos reconforte, que nos enseñe, que nos instruya, que nos aliente a seguir adelante, que nos consuele, Señor. Te ponemos esta reunión y el resto de la semana en tus manos, sabiendo y entendiendo que eres un Dios bueno, un papá bueno y que tienes cuidado de todo lo que nosotros hacemos, Señor, y de todo lo que nosotros sentimos. Te damos gracias, Señor, por esta noche y por cada una de las personas que puedan conectarse y también por todos aquellos que no han podido conectarse, Señor, pero bendícelos allá donde estén y tócalos, Padre Celestial, con tu abrazo, con tu amor, con tu toque de esperanza, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, te lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ha sido muy lindo todo este pasaje y como yo les digo, yo hice esta planeación de las lecturas bíblicas, las hice desde diciembre y uno no sabe lo que viene, ¿verdad? Y bueno, ya estamos en marzo, impresionante cómo se va de rápido el año, pero fue muy interesante como empezamos con Hechos. Ahí como que tuvimos un marco teórico de todo lo que estaba pasando en esa iglesia primitiva. Después, Primera de Corintios, que es de mis libros favoritos, vemos como entendemos antes con Hechos qué es lo que estaba pasando en Corintios. Y ahora que estamos leyendo la Segunda de Corintios, también es una cosa lindísima entender el por qué, qué es lo que está pasando y cómo enfrentarnos ante esas cartas que definitivamente hemos leído muchas veces y hemos estado viendo y haciendo muchos estudios sobre eso y siempre son cartas que son de mucha referencia porque es mucho conocimiento teológico, ¿verdad? Resulta que las iglesias estaban empezando a formarse, estaban teniendo muchos de los problemas que tenemos nosotros en este momento en nuestras iglesias. Entonces son cartas que son muy referente de lo que estamos leyendo y de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, en la semana pasada que estuvimos viendo lo que es la primera carta de Corintios, vimos cómo la estructura que Pablo usó era enumerar un problema, ver una situación y enfrentarse a ese problema con qué es la enseñanza bíblica y qué es lo que la Biblia nos refiere al respecto, y entonces lo ponía en práctica, ¿verdad? Esta segunda carta, que en realidad no es la segunda carta, sino hubo muchas cartas entre la iglesia de Corintios y Pablo, pero la segunda carta que tenemos nosotros referencia es mucho sobre lo que está pasando y sobre una lucha interna que estaba teniendo Pablo en las iglesias y con esta iglesia, ¿verdad? Específicamente. Para recordar un poquito, Corinto es una ciudad súper cosmopolita, era una ciudad de mucha historia, era como el centro cultural de ese momento sobre esa zona del Mediterráneo. Entonces era una ciudad, es una ciudad donde mucha gente vivía, mucha gente pasaba, mucha gente se quedaba, había mucha influencia cultural de Roma, de Grecia. Entonces era el lugar donde tenía que estar y era un lugar donde había mucho intercambio ideológico, filosófico, y entonces que Pablo hubiera puesto una iglesia ahí era un lugar muy estratégico para poner la iglesia. Después de Pablo, de Corinto, que es de los lugares más largos donde llegó Pablo, después llegó a poner a otra en Roma, que esa después más adelante se vuelve como la capital de la iglesia cristiana. Pero
Corinto es una ciudad súper cosmopolita. Recuerdan que tiene ese gran canal que era de un intercambio cultural, económico muy importante. Y era como, Corinto está aquí, era como la puerta a Asia de parte de Europa. Entonces se vuelve un lugar muy importante a nivel de intercambio cultural y económico. ¿Ok? Cuando estuvimos viendo la primera carta a los Corintios, que lo vimos hace varias semanas, veíamos que Pablo en 1 Corintios 5:9 dice: cuando les escribí anteriormente, le dije que no se relacionaran con personas que se entregaran al pecado sexual. Esto cuando estaba hablando sobre un tema muy específico. Pero ahí nos cuenta Pablo que la primera carta a Corintios resulta que no era la primera, era la segunda, porque anteriormente había escrito. En esta segunda carta igual, él dice, bueno, otras veces les he escrito y otras veces les he dicho, pero esto quiero que sea un poquillo diferente. Cuando estuvimos viendo la carta, la primera carta a los Corintios, eran 5 temas importantes que empezó Pablo a explicar, y temas que en ese momento eran muy importantes para la iglesia de Corinto, pero también son muy importantes para nosotros. La división de la iglesia, el sexo mal enfocado, la comida entre las culturas, la reunión semanal y la resurrección. Eran temas que la iglesia de Corinto estaba teniendo problemas. Timoteo, que era como el que se quedaba en las iglesias, como asentando las iglesias, le escribe a Pablo y le dice: mire, tenemos estos 5 problemas. Y entonces Pablo responde esos problemas que tiene. Es muy importante. Nosotros estamos escuchando las respuestas de Pablo, no tenemos el registro de cuáles eran las preguntas. Entonces, para interpretar la Biblia y para interpretar la carta de los Corintios es muy importante tener ese contexto. Pablo está respondiendo preguntas. Pablo no está hablando generalmente y no está hablando sobre todas las situaciones desde una manera específica o general, más bien, sino lo que está diciendo es: sobre eso que usted me preguntó, bueno, esto es lo que yo pienso. Entonces hay que tenerlo en contexto. Y lo que siempre hacía Pablo era todas estas situaciones y después, ¿qué es lo que hubiera hecho Jesús al respecto, verdad? ¿Cómo era que el evangelio, que las buenas noticias nos hablan sobre este tema? Okay. La segunda carta a los Corintios empieza Pablo diciendo: bueno, yo fui a Corinto, les pegué una regañada a todo el mundo, porque como que la gente después de la primera carta tampoco como que se orientaron mucho. Pablo va a Corinto y después dice que aquí en esta segunda carta empieza diciendo que tuvo una visita dolorosa. Quiere decir que les dio una pasada ahí a los corintios. Y entonces después la carta de Pablo, lo que quiere él hablar es más que todo sobre lo importante que es el pueblo de Corintios y lo importante que es la iglesia para Corinto, para él en Corinto. Teo, si quieres nos lees ahí 2 Corintios 2 del 1 al 4. 2 Corintios 2 del 1 al 4. Así que decidí que no les causaría tristeza con otra visita dolorosa. Pues, si yo les causo tristeza, ¿quién me alegrará a mí? Por cierto, no será alguien a quien yo haya entristecido. Por eso les escribí como lo hice, para que, cuando llegue, no me causen tristeza los mismos que deberían darme la más grande alegría. Seguramente todos ustedes saben que mi alegría proviene de que estén alegres. Escribí aquella carta con gran angustia, un corazón afligido y muchas lágrimas. No quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. Entonces la primera carta a los Corintios es sobre el evangelio y cómo aplicar el evangelio en todas estas situaciones. Y esta carta es específicamente sobre el amor que tiene Pablo a los Corintios y cómo ese amor tiene que verse reflejado en mis acciones, que no sea una cosa de la boca para afuera, sino que penetre en mi corazón. ¿Okay? Entonces, sobre eso es lo que Pablo está escribiendo, y escribe la carta de una manera muy interesante, porque dice: mire, después de esa regañada, yo no quería que esa regañada quedara por escrito. Lo que quiero que quede por escrito es el amor que yo tengo por ustedes. Y eso es lo que yo quiero como que quede reflejado en esta carta a los Corintios. Y especifica la carta en 3 grandes secciones. Primero,
una reconciliación, que voy explicando toda la situación que había pasado, que es como muy personal entre la iglesia de Corintios y Pablo. Después un tema importante que es la generosidad como testimonio, o sea, como referencia del corazón de las personas y cómo la generosidad tiene que ser algo que salga naturalmente de las personas y de los cristianos. Y después un reto a la congregación, o sea, como de alguna manera pone él sus cartas y pone él sus atestados de qué es lo que él es como apóstol. Entonces es una carta muy personal, es una carta muy entre la iglesia de Corintios y Pablo, pero lo interesante es que entre estos dos temas que son muy personales, toca este tema de la generosidad. Y sobre eso quiero que nos enfoquemos un poquito. Porque lo que Pablo está diciendo es, mire, ustedes pueden hablar mucha paja, ustedes pueden decir muchas cosas, pero si eso no se muestra, es pura paja lo que ustedes están diciendo, es pura cosa de la boca para afuera. Definitivamente los cristianos tenemos un corazón que refleja todo eso que ustedes están diciendo. Y si ustedes no tienen acciones que reflejen lo que su corazón dice, entonces su corazón no está siendo transformado. Y a eso es lo que Pablo le está escribiendo ahí a los Corintios. Empieza con un tema interesantísimo que se tituló como la paradoja de la cruz. La paradoja de la cruz es, recuerden que lo que vimos ahí cuando estuvimos viendo lo del Apocalipsis, el pueblo de Israel está esperando un, un Mesías, está esperando un rey que viniera en gloria y poder a gobernar el mundo. Y Jesús viene en gloria y poder a gobernar el mundo, pero viene y lo que hace es, se sacrifica, sufre y muere. Entonces, la paradoja de la cruz es que en lo que el mundo cree que es un fracaso, está la victoria de Jesús. En lo que la gente dice, ok, tenía una misión y no la cumplió porque se murió en el camino, nosotros los cristianos decimos, tenía una visión y la cumplió porque murió y bueno, y resucitó. Entonces, esa es la paradoja de la cruz que Pablo empieza a utilizarla porque él dice, mire, mi vida ha sido una vida de sufrimiento, ha sido una vida de caminar por muchos lados, de tener mucha escasez, y eso no quiere decir que yo sea un mal líder, no quiere decir que yo no he tenido éxito, porque el éxito usted no lo puede medir con respecto a lo que el hombre ve, lo que las personas ven, lo que el mundo tiene como exitoso. Y pone el concepto de la paradoja de la cruz y el concepto de lo que hizo Jesús para cumplir su propósito aquí en la tierra. Ale, si quieres nos lees ahí 2 Corintios 5 del 11 al 15. Ujú. Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. ¿Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No. Estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Si parecemos estar locos es para darle gloria a Dios, y si estamos en nuestro sano juicio es para beneficio de ustedes. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo quien murió y resucitó por ellos. Entonces Pablo dice, el sacrificio de Cristo es lo que es nuestro éxito. Al igual como Pablo se sacrificó por su iglesia y por todo lo que él ha hecho y todo lo que hizo en su vida. Y entonces empieza Pablo a contar todos sus atestados, todas sus acciones, todo lo que él ha vivido y lo pone en referencia a, ok, el sacrificio de Jesús y la escasez en la que muchas veces vivió Jesús y también es referencia de ese sacrificio que nosotros tenemos que tener por las personas. Entonces, para los ojos del mundo, lo que es exitoso no es lo mismo que para los ojos de nosotros como cristianos.
Y entonces habían llegado un montón de personas que tenían un montón de lujos, que tenían un montón vivían muy solventemente, agarraban y las pobres iglesias y las exprimían y les sacaban el dinero. Y Pablo dice, mire, yo no tengo nada que ver con eso. Yo más bien me relaciono con Jesús y lo que había hecho Jesús en su paradoja de la cruz. ¿Ok? Y es algo muy importante que tenemos que entender nosotros como en nuestra vida como cristianos. Vivir de acuerdo a cómo Jesús vivió y a los parámetros de Jesús. Y ahí está nuestro éxito, no en las cosas mundanas que pone la gente, ¿verdad? Entonces, eh, Jesús gloriosamente exaltado a través del sufrimiento y de la muerte, ¿verdad? Que es como de las cosas extrañas, que se espera el Mesías poderoso y entronado y Jesús nos muestra una cara totalmente diferente. Esa es la paradoja de la cruz. Y empezamos con el tema que creo que es muy importante que lo revisemos, que es el tema central que está en la carta de los Corintios, que tiene que ver con la generosidad. Y la generosidad vista desde una óptica donde el corazón, donde lo más profundo es transformado y eso se ve en acciones. ¿Okay? Entonces, para ponerles un poquillo en contexto, mucho de esto estuvimos viéndolo cuando estábamos leyendo Hechos. Resulta que la iglesia en Jerusalén, donde había empezado todo, ¿verdad? Estaba pasando por toda la persecución de la iglesia, del templo judío, y entonces estaban pasando por momentos muy difíciles, de mucha escasez. Estaban siendo perseguidos, había mucha muerte, y entonces la iglesia en Jerusalén, Pedro especialmente, arma su iglesia y dice, mire, hagamos una cosa, de aquí salió todo y aquí estamos sufriendo. Entonces, todas las iglesias hijas que estaban ahí caminando por todo lado, que de alguna manera no estaban en el ojo del huracán, entonces tenían más libertad, tenían más recursos, entonces dicen, bueno, hagamos una cosa, hagamos una colecta y ayudémosle a esta iglesia en Jerusalén que están pasando por momentos difíciles. Entonces Felipe estaba haciendo un trabajo impresionante en Asia y entonces las iglesias de Asia estaban haciendo muy buen trabajo. Pablo iba para Asia, el Espíritu Santo no lo permite y le dice, ok, váyase para Mesopotamia. La iglesia de Mesopotamia, impresionante con lo que estaba ellos entregando y les estaban dando. Y llega a Corintios, que es una ciudad muy próspera, muy de muchos recursos, y no encuentra lo mismo. Entonces ahí Pablo dice, ok, aquí la cosa es complicada. Rafa, si quieres lees ahí 2 Corintios 8, del 1 al 5. Ok. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo pasadas con muchas aflicciones y alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Entonces Pablo está poniendo en referencia estas iglesias de Macedonia y me encanta porque dice que las iglesias suplicaron por tener el privilegio de participar en esa ofrenda. Y aunque no eran iglesias muy poderosas, no tenían muchos recursos, que sí la tenía la gente de Corintios, era una iglesia que daba muchísimo porque habían entendido que si lo que tengo es porque Dios me dio, entonces yo puedo tener el privilegio de ayudar a las iglesias en Jerusalén. Y ese es el enfoque que Pablo hace con respecto a la generosidad. Que la generosidad es, primero que nada, entender los recursos porque Dios me lo dio. Y si yo tengo el privilegio de dar, es porque Dios me dio tan abundantemente que yo puedo dar. Inclusive más de lo que me estaban pidiendo, más de lo que podían hacer. Entonces, muy interesante como Pablo nos cuenta a través de esta experiencia lo que es la verdadera generosidad y cómo había entrado en el corazón de la gente el tema de la generosidad.
Sobre el tema de la generosidad, quiero que nos enfoquemos un poquito más y vamos a hacer un poquito más profundo este estudio sobre el tema de la generosidad, partiendo sobre sobre un versículo que está en Santiago 4 del 2 al 3. Kenita, si lo quieres, pues lo puedes leer. Sí, voy. Es que estoy con el celular. Espérate. Dios mío, ¿qué es esta letra? Espérate para ver si lo vuelvo a hacer. Dicen, sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. La generosidad está totalmente enfocada en el pedir y en el recibir. Y entonces, cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto a dar, vamos a tener un corazón dispuesto a recibir. Y Dios quiere bendecirnos siempre. Hay que partir sobre eso. Y de alguna manera, nosotros estamos en otra sintonía en los planes de Dios. Y entonces nosotros estamos con la mente en otras cosas y como un radio que no se conecta y no no hace sintonía con el mensaje de Dios, nosotros no nos podemos alinear a ese mensaje de Dios. Las ondas de radio en el aire están todas, ¿verdad? Todas las emisoras de radio están en este momento en el aire. Nosotros no las oímos porque no tenemos la manera de sintonizarnos. Lo que hace el radio es que usted va cambiando la frecuencia, por ejemplo, si es FM, va cambiando la frecuencia y cuando llega una frecuencia que coincide con la señal que se está emitiendo, entonces usted lo oye. Igual cambia y entonces oye otra frecuencia. Igual los planes de Dios. Dios está en todo momento dándonos sus planes, contándonos lo que Él quiere para nosotros, viendo la forma que nosotros podemos bendecirnos y si nosotros no nos alineamos con esa frecuencia, simplemente decimos, es que Dios no me oye, no me escucha, Dios yo no lo oigo, Dios yo no sé lo que está diciendo, no sé lo que Dios quiere en mi vida. ¿Por qué? Porque no recibimos, porque no sabemos pedir, porque estamos con nuestro corazón en otro lado, con malas intenciones. Y aquí un pequeño paréntesis. La próxima semana vamos a empezar a leer Ageo. Ageo es específico sobre este tema. Entonces le digo yo, es las cosas que yo digo, es que Dios como que todo nos lo va alineando. Entonces, para que no se pierdan el estudio de Ageo, que va a estar buenísimo, y no se pierdan leer Ageo durante estas resto de semanas. Entonces, el recibir tiene mucho que ver con alinearme a los planes de Dios y que mi corazón esté en el lugar correcto para empezar a recibir. Pero en el momento que yo alineo mi corazón a recibir, también alineo mi corazón a dar. Y eso es lo que Pablo estaba hablando a los corintios. Entonces, primero es importante saber quiénes somos, quién es Dios en mi vida y después, en el lugar correcto, van a empezar a fluir las bendiciones y va a empezar a moverse con respecto a mi propósito, todos los planes que Dios tiene para nosotros. Entonces quiero hablarles de 7 principios para recibir, que tienen que ver con 7 principios para dar, que tienen que ver con la generosidad, que es el tema que estamos queriendo abordar ahora. Entonces el primer principio es, ¿quiénes están en tu cuarto? Luz. Y vamos a empezar sobre la parábola del buen samaritano. Aníbal, si quieres nos puedes leer ahí Lucas 10, 25 al 30. Lucas 10, 25 al 30. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto.
Ok, no sigue escribiendo la parábola del buen samaritano porque ya todos la conocemos, pero la pregunta que le hace esta persona para probar a Dios, a Jesús, perdón, es ¿quién es mi prójimo? Y eso tiene que ver con quién está cerca de mí. Y Jesús te empieza a contar una historia sobre un hombre que la pasa muy mal y que todos los intérpretes de la ley, toda la gente que debería de conocer el corazón de Dios, le pasan de largo, porque están pensando más en sus propias situaciones, en su corazón, en lo que ellos están viviendo. Entonces, por ejemplo, pasa un sacerdote de la ley, perdón, de un sacerdote judío, y el sacerdote piensa, si yo llego donde ese hombre y ese hombre está muerto y yo lo toco, entonces yo me contamino. Entonces tengo que ir y hacer un montón de liturgia, un montón de procesos para yo descontaminarme y poder hacer mis actos religiosos. Entonces, mejor ni me acerco. Mejor me hago el loco y paso de largo. Otra persona que también era un intérprete de la ley, no se acerca porque igual se contamina. Y entonces están pensando más en dónde están sus propios intereses y no en la misericordia de Dios, no en lo que Dios quiere para nosotros. Y una persona de Samaria, que eran los enemigos del pueblo de Israel, que conocen la ley, que conocen lo que Dios pedía, pero que no estaban tan metidos en esa liturgia de un templo, dice, esta persona yo tengo que ayudarla. Y la ayuda, saca de su bolsillo y paga, ¿verdad? No es un asunto como voy a orar por usted. No, no, no. Él saca plata y lo deja bien en buenas manos y ayuda a esta persona. Y entonces dice, bueno, ya todos sabemos quién es el prójimo. El prójimo es el que está cerca. Y muchas veces, y este es el primer principio para recibir, muchas veces no vemos la necesidad que tenemos de la gente que está cerca de nosotros. El primer principio para recibir es abra los ojos, ve a ver quién está en su cuarto, dónde están las personas necesitadas, dónde hay gente que usted puede ayudarle. Y puede ayudarle de muchas formas. A veces uno dice, no, es que yo no tengo, no puedo ayudar. Uno no se da cuenta la gente que está necesitando un abrazo, que está necesitando una palabra de aliento, que está necesitando 5 minutos para sentarse a hablar con usted, está necesitando plata y usted tiene la posibilidad de darla. Entonces, el primer principio es abra los ojos y vea la necesidad que está cerca de usted. El otro principio es dar sin expectativa. Caro, si quieres lo puedes leer ahí, Mateo 6, del 1 al 4. Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, entrega tu ayuda en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Vea qué interesante porque lo que está diciendo a Jesús es, si usted da, va a recibir. El asunto es dónde está su corazón. Si usted da para que los demás lo vean, entonces ya recibió, que es la recompensa de la gente que está ahí y lo aplauden. Qué bárbaro, qué bueno. Pero si usted quiere recibir una recompensa de parte de Dios, sin querer recibir nada a cambio. Y la recompensa va a ser que Dios lo va a recompensar y que Dios le va a retribuir todo lo que usted ha dado. Entonces, siempre que usted vaya a dar, va a recibir. No importa dónde está su corazón. Lo que pasa es que nosotros queremos recibir la recompensa de Dios y no recibir la recompensa de las demás personas. Eso es muy importante a la hora de dar, y hay varios videos de que una persona ayuda a otra persona y esa persona ayuda a otra y esa persona ayuda a otra y esa persona ayuda a otra y al final de cuentas esa persona ayuda a la primera persona. Generalmente no es que usted da y recibe de esa misma fuente donde usted dio. Usted da y al final de cuentas Dios va a cumplir su ciclo
y va a terminar de darle a usted. Entonces, demos con un corazón correcto y esperando la recompensa de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? No estemos contándole a todo el mundo lo que estamos haciendo y lo que estamos dando, porque si no vamos a tener la recompensa de la gente y no la verdadera recompensa, que es la que viene de Dios. De más de lo esperado, y aquí hablamos un poco sobre el pasaje que acabamos de leer de 2 Corintios 8, del 1 al 5. Gaby, no sé si te estoy agarrando así como media en frío. ¿Cómo estás? No sé si puedes leer ahí 2 Corintios 8, del 1 al 5. Sí, claro. Dice 8 del 1 al 5, ¿verdad? Es la que está en pantalla. Sí, sí, esa. Ah, ok, ok. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Dar más de lo esperado empieza con esa parte. Ellos se entregaron a ellos mismos al Señor. En el momento en que nosotros entregamos todo al Señor, al final de cuentas, eso repercute en dónde está nuestro corazón y repercute en lo que estoy dando. Y entonces damos más de lo esperado. Y otra vez les pongo eso, nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda. O sea, el dar se vuelve un privilegio cuando nosotros entendemos que recibimos todo de parte de Dios. Cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles económicos y llega el tiempo del diezmo, yo decía, el 10% de cero es cero. Y esas son las cosas bonitas que hace Dios. Dios no nos dice un monto, sino nos dice un porcentaje. Y si no tenemos nada, el 10% de nada es cero. Pero si usted tiene algo que usted puede dar, quiere decir que Dios lo bendijo a usted hasta que usted pueda inclusive compartir. Y entonces se da cuenta que aunque es poquito, es un privilegio de dar. Y entonces el corazón se empieza a ubicar correctamente en donde Dios lo quiere. Y entonces usted primero entrega su corazón, primero da su corazón y después ese corazón es transformado y repercute en que usted da más de lo esperado, porque no da de lo que tiene, sino da de lo que Dios le ha dado a usted. Eso sí, de lo que puede pagar. Estoy agarrando a todo el mundo, apenas va entrando. Don Álvaro, ¿cómo está? Buenas noches, Esteban. Buenas noches. Que llegué tarde, pero ahí No se quiero preocupe. perderme la bendición. Llegó a tiempo, llegó a tiempo. Léanos ahí Mateo 5:37. Mateo 5:37. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Entonces, cuando usted está dando, no hay peor cosa que usted le prometa a alguien que le va a dar y se vuelva pura paja. Y aquí Dios, Jesús es muy fuerte en eso, donde dice, ¿dónde están sus palabras? ¿Cuáles son sus compromisos? ¿Y qué es lo que usted puede dar? Y con respecto a dar, hay que ser muy cuidadoso de que usted dé lo que puede pagar. No es que usted se va a endeudar por dar, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo muy, muy claro. No es que usted dio y ya no tuvo más para darle a nadie más. Las personas que tienen el don de dar, tienen el don de administrar más que todo, antes que dar. Y usted administra y entonces usted da en el lugar correcto, da a la persona correcta y da la cantidad correcta. Pero eso sí, entendiendo que usted puede dar porque tiene para pagar. Tenía un amigo que él decía, bueno, yo el diezmo soy totalmente estricto con el diezmo, lo que recibo, el 10% lo doy, inclusive más, pero al final de mes pasaba
pidiéndole plata al papá porque decía, papi, no me alcanza la plata. Entonces el papá decía, muy bonito, está diezmando, pero a costa mía, porque al final de cuentas está gastando mi plata, no está gastando la de él, ¿verdad? Entonces, el entender, el ser buen administrador y vivir de acuerdo a las posibilidades mías es un buen testimonio para las demás personas para dar. Entonces, las personas que dan antes de cualquier cosa son buenos administradores con los recursos que Dios nos da. El punto 5 de los 7 principios para recibir habla sobre está bien ganar. Y yo creo que eso es un tema que tenemos que tener cuidado nosotros como cristianos, que muchas veces decimos, no, es que pobrecito y yo no puedo ostentar y yo no puedo pedir de más, Dios me da lo poquito que Él quiso darme y esa no es la vida que Dios nos quiso dar. Dios quiere bendecirnos y así fue como empezamos esta parte del estudio. La bendición de Dios es algo que es inherente a Dios. Cada vez que llegamos y nos encontramos con Dios, vamos a recibir abundancia y vamos a recibir bendiciones. Y entender que nuestra vida es una vida de bendición, empezamos a entender que está bien que nosotros ganemos, está bien que nos vaya bien, está bien tener abundancia, porque eso habla del Dios que tenemos. Y entonces, vamos a ver, Teito, si quieres leernos ahí Mateo 7, del 7 al 11. Ok. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? Y si le pidiera un pez, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Al final de cuentas, una persona que le va bien en la vida, quiere decir que tiene un Dios que respalda lo que él dice. Y ojo, no es siempre así, ¿verdad? No es que si a alguien le va bien es porque Dios lo bendijo. Pero definitivamente, si usted está con un corazón dispuesto a recibir, un corazón dispuesto a dar, usted va a tener mucho. Usted va a tener mucho para compartir con las demás personas. Y ese es el Dios que tenemos. No creamos que el Dios que tenemos es para que tengamos limitaciones, para que nos vaya mal y para que la vayamos pellejeando en todo lo que hacemos. Al final de cuentas, el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Porque tenemos un Dios que le gusta darnos, un Dios que quiere bendecirnos. Y como les dije al principio, nosotros simplemente tenemos que alinearnos a las bendiciones de Dios, a la palabra poderosa de Dios, y en el momento que nuestro corazón está alineado, empezamos a recibir las bendiciones de Dios. El punto número 6, y esto creo que es de las cosas más fáciles que tenemos que entender, pero son las más difíciles de llevar a cabo, es manténganse humildes. Ale, si quieres leernos ahí Mateo 11, 28 al 30. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Tenemos que mantener ese corazón humilde cuando estamos dando, pero también tenemos que tener un corazón humilde cuando estamos recibiendo. Muchas veces estamos pasando por momentos difíciles y ocupamos que alguien nos dé y no pedimos ayuda o pedimos ayuda con vergüenza porque creemos que no podemos mostrarnos como una persona que está necesitando de cualquier tipo de cosas, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que tener humildad para dar, porque también vamos a tener humildad para recibir. Si yo creo que yo doy porque yo estoy por encima de las personas, entonces cuando recibo, quiero decir porque estoy por debajo de las personas. Una persona que da humildemente es una persona que sabe que en este momento esa persona está pasando por momentos difíciles, pero no es que esa persona sea menos que yo, sino simplemente está pasando por un bache que a todos nos pasa, que está pasando por un momento duro, un momento difícil, pero entonces tenemos un corazón correcto donde
es un sube y baja, es una montaña rusa. A veces me voy bien, a veces voy mal, a veces necesito de alguien, a veces puedo dar algo a alguien. Pero esa montaña rusa, ese vaivén, nos habla de dónde está nuestro corazón. Si yo tengo un corazón humilde para recibir, también tengo un corazón humilde para dar. Y el ejemplo más claro fue Jesús, que Jesús llegó y dijo, mire, yo no tengo todo, yo soy el dueño del oro y la plata, pero voy a hacerme hombre, voy a vivir entre ustedes porque ustedes me necesitan. Ustedes, solo yo puedo sacarlos adelante en esta situación que tienen ustedes con el pecado. Y entonces él se hizo hombre, se hizo humilde y empezó a caminar con nosotros y enseñarnos lo que es la verdadera humildad. Y el séptimo punto, creo que es el punto más importante para todo en nuestra vida, es mostrar gratitud. La gratitud abre la puerta de la bendición. ¿Por qué? Porque me pone el corazón en el lugar correcto. Si yo entiendo que lo poquito que tengo es gracias a Dios y le agradezco, me doy cuenta que todo lo que tengo es de Dios. Y entonces cuando tengo poquito le doy gracias, cuando tengo mucho también le doy gracias. Y en todo nuestro ámbito de nuestra vida. Ayer estaba hablando con un vecino que tuvo un problema en una rodilla resulta que lo operaron y se dieron cuenta que la rodilla estaba fatal y entró por una cosa pequeñita y ahora se le armó una cosa grandísima y lleva 3 meses ahí con muletas y no sé qué. Y él me decía, hey, es que uno no se da cuenta la salud que tiene hasta que la pierde o hasta que está pasando por esta situación que él estaba a nivel anímico bastante fuerte. Pero me estaba hablando de gratitud, me estaba diciendo, es que se nos olvida dar gracias de las cosas pequeñas y de las cosas grandes. Y yo creo que entender y vivir una vida de gratitud nos abre las puertas de la bendición. Rafa, si quieres leernos ahí Tesalonicenses 5 del 17 al 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias a Dios en toda situación. Estaba leyendo no sé, una fábula, una parábola muy interesante, que un monje le dio un papel a una persona para que lo abriera en los momentos más duros de su vida. Y entonces él está pasando por un momento difícil de enfermedad y entonces él se acuerda del monje y dice, ok, y abre el papel y dice, no se preocupe, este momento pasará. Y entonces lo cierra, ¿verdad? Y entonces se llena de fe y dice, ok, este momento difícil va a pasar. Y después está pasando por un momento de mucha bonanza, de mucha alegría, y le dice el monje, vuelva a leer el papelito. Y abrió el papelito y dice, no se preocupe, en este momento pasará. Y entonces se da cuenta que en el momento difícil va a pasar, pero el momento bueno también va a pasar. Y entonces por eso hay que tener gracias, hay que dar gracias en toda situación. En los momentos buenos es más fácil dar gracias, pero hay que dar gracias. Y en los momentos difíciles también hay que dar gracias, porque eso nos habla de un corazón agradecido y nos habla de una manera de cómo aprender a vivir y de cómo vivir y cómo ser transformados. Y eso es lo que Pablo está diciéndole a los corintios. Le está diciendo, mire, su corazón tiene que estar alineado porque si ustedes son cristianos y si ustedes recibieron la palabra de Dios, entonces va a haber recursos, va a haber, va a mostrarse ese corazón transformado y en este momento, con respecto a la generosidad, ustedes nos están quedando están quedando cortos con respecto a la generosidad. Gaby, si quieres leernos ahí Santiago 4 del 1 al 3. Ok, don Álvaro, si quieres nos lee ahí Santiago 4. Bien. Santiago 4, 1 al 3. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren.
¿cómo dice aquí? Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces, ese pasaje que leímos de Santiago, cuando dicen, piden y no reciben porque piden con malas intenciones, lo que está hablando es el corazón. Lo que está diciendo es qué es lo que está pasando a lo interno de ustedes, que tienen guerras, conflictos, que quieren algo, desean algo y no lo consiguen, tienen envidias, qué es lo que está pasando a lo interno que está haciendo que ustedes no reciban, porque es alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Y en el momento que nosotros alineamos nuestro corazón con el corazón de Dios, empieza a surgir la bendición, empieza a surgir el propósito, empieza a surgir ese corazón generoso que Pablo no estaba viendo con la gente de Corinto. ¿Ok? Entonces, aquí están los 7 puntos para aprender a recibir, que hablan sobre dónde está mi corazón, qué es lo que yo tengo que cambiar para ser generoso y qué es lo que va a ser testimonio de ese corazón y esa transformación que Dios hizo en mi vida. Entonces, ¿dónde está tu luz? ¿Quién está en tu cuarto? El punto número 2, dar sin expectativa, dar más de lo esperado, dar de lo que puede pagar. Está bien ganar, mantenerse humilde y mostrar gratitud. Estos 7 puntos nos hablan de cómo transformar nuestro corazón y que ese corazón empiece a ganar en generosidad. Decía don Juan Hoffman, que es el fundador de Comunidad Paz, el evangelio que no llega a la billetera no es un evangelio que llega bien profundo, como que se queda ahí. Y no es porque las iglesias necesitan plata, es porque ¿dónde está nuestro Dios? ¿Dónde está nuestra seguridad? Si nosotros logramos terminar con cualquier límite y no le ponemos ningún límite a ninguna parte de nuestra vida, a Dios, inclusive en la billetera, logramos que ese evangelio cale en lo más profundo de nosotros. ¿Por qué? Porque la generosidad habla de dónde está nuestro corazón y qué es lo que Dios hace por nosotros. No se trata de dinero. El evangelio y lo que Dios explica, y lo pone muy claro Pablo, es que Jesús, siendo Dios, se hizo pobre para que nosotros podamos ser ricos. Dice, conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Otra vez es lo que estábamos hablando de la cruz, donde las cosas se vuelven al revés para que nosotros podamos entenderlas. Entonces, Dios se hizo hombre para que nosotros pudiéramos salir del problema del pecado. Dios, teniendo todos los recursos, se murió por nosotros, se sacrificó por nosotros para que nosotros pudiéramos recibir las bendiciones que vinieron a través del sacrificio de Dios. Entonces la paradoja de la cruz tiene mucho que ver también con dónde está nuestro corazón y dónde está la generosidad. Todo eso tiene que ver con la transformación a lo interno de mi corazón para que salga toda esa parte. Y lo que Pablo está diciendo es, ustedes están diciendo que conocen mucho de Dios, que han crecido mucho, pero a la hora de los balazos se echan todos para atrás. No parecido con lo que está haciendo en Macedonia, sino lo que están haciendo en Corintios. Entonces, no hay una relación claramente. Y después Pablo termina con una exhortación muy fuerte a la iglesia de Corintios, pero también una exhortación muy fuerte para todos nosotros de lo que está pasando en nuestra vida. Y creo que debería ser una exhortación que nosotros también tenemos que hacer. Y no es como la que le hicimos una vez en nuestra vida y se acabó, nunca más. No, que tiene que ser una cosa que en nuestra vida completa estemos en todo momento haciendo esa exhortación y siendo transformados por eso que Dios hace por nosotros. Aníbal, si quieres nos puedes leer ahí 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes.
De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. Entonces, ese examen tenemos que hacerlo en durante toda nuestra vida. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿Y cómo tengo yo manifestaciones de esa fe? Y empezando con un tema, o terminando con un tema que es de los más duros, que es dónde está mi esperanza y cuál es mi relación que tengo yo con el dinero y cuál es la relación que tengo yo con la generosidad. Entonces, ese examinarse, y Pablo termina esa carta diciendo, mire, Corintios, ustedes hablan mucha paja, pero a la hora de los balazos no están cumpliendo. Es la misma exhortación que tenemos que hacer nosotros a diario. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Y qué es lo que Jesús piensa de nuestra vida? ¿Y cómo podemos nosotros transformarnos con la vida de Jesús? Aquí se los puse bien bonito. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. No se dan cuenta que Cristo Jesús está en ustedes, a menos de que fracasen la prueba. Y eso sería muy duro. Creer que nosotros tenemos la prueba ganada y a final de cuentas era pura mentira lo que estábamos viviendo y lo que Dios había hecho en nuestra vida. Es más o menos la estructura que hemos estado leyendo sobre la carta a los Corintios y sobre lo que hemos estado viendo. Y empezamos a tocar un tema que vamos a tocarlo más fuertemente en lo que vamos a ver con Ageo. Y Ageo es un libro lindísimo que va a ser de mucha bendición para todos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a Corintios. Yo tengo una preguntita que fue como el versículo que puse hoy, no específicamente de lo que hoy necesariamente mencionaste, pero vieras que cuando yo leí lo de hoy, como que no entendí, entonces voy a leerte bueno, puedo leerte como esto para ver qué pensás vos o cómo se interpreta. Sí. Es que de verdad no lo entendí, lo leí varias veces en varias versiones y bueno, esta parte que dice, es 2 Corintios 11, del 18 al 21. Y dice, ya que muchos presumen como lo hace el mundo, yo también lo haré. Por ser tan sensatos, ustedes de buena gana aguantan a los insensatos. Aguantan incluso a cualquiera que los esclaviza o los explota o se aprovecha de ustedes o se comporta con altanería o los golpea. Para vergüenza mía, confieso que sí hemos sido demasiado débiles. Si alguien se atreve a dárselas de algo, también yo me atrevo a hacerlo y lo digo como un insensato. Vieras que no. Pablo me dejó así como un poco enredada, no sé si tiene tono sarcástico, cómo es el asunto. Es vacilón porque depende mucho de la versión. A veces se oye un Pablo bastante sarcástico en este libro, en esta carta a los Corintios. Resulta que Pablo está muy molesto porque llegaba un montón de personas y oprimían a la iglesia de Corintios y les sacaban la plata a la iglesia de Corintios y los de esa iglesia decían, uy, es que este sí es un buen líder, porque vean el carro que anda, vean la plata que tiene, pero eso sí, los tenía oprimidos. Y entonces Pablo dice, miren, yo llego aquí humildemente, nunca les he pedido plata, pero eso también tiene una repercusión, o sea, nunca he vivido en opulencia, nunca he vivido en lujos, y ustedes prefieren al otro líder que agarra y los tiene ahí bajo el zapato, que a mí, que con amor siempre los he tratado y nunca he lucrado con lo que ustedes o con la vida de la iglesia. Entonces es esa ironía que Pablo les está poniendo. Lo que está Pablo de alguna manera demostrándole a los corintios es el buen líder soy yo. El líder que se ha sacrificado por ustedes soy yo. Y no vean las cosas como la ve el hombre, donde usted dice, ok, aquel líder es exitoso porque anda en opulencia. En cambio, Pablo es un líder
malo porque anda viendo a ver cómo hace para salir adelante con todas sus necesidades económicas. Y al final de cuentas es un tema muy propio de nuestra vida como iglesia también. A mí me da mucha tristeza cuando usted ve un pastor o inclusive un sacerdote que está viviendo en escasez. Y uno dice, pero ¿por qué la gente que decide trabajar para la obra de Dios tiempo completo tiene que vivir en escasez? Porque si vive en opulencia, entonces uno dice, qué barbaridad, eso no debería lo que estar haciendo. Pero tampoco es vivir viéndola feo y viendo a ver qué come y cuándo va a poder comer, porque Dios es un buen pagador. Y yo creo que nosotros como miembros de la iglesia también tenemos que entender eso y ayudar a todas las personas que están llevando el evangelio y llevando la palabra de Dios por tantos lugares difíciles. Pero entonces Pablo está siendo un poco irónico diciendo, si ustedes quieren que yo les saque la plata y los trate mal, y así me consideran un buen líder, entonces voy a empezar a hacerlo. Entonces es como la parte irónica de Pablo, enfrentándose contra esos líderes. Ahí, inclusive en la versión de lo que estaba leyendo, creo que el de hoy, dice, es que esos superapóstoles, lo pone como superapóstoles, ¿verdad? Y ahora lo ve uno en estas iglesias grandes que hay los mega pastores, ¿verdad? Y entonces uno empieza a darse cuenta que la misma iglesia con los mismos problemas siempre ha existido durante toda la vida. Tal vez Ok, eran muchas diferentes gracias. los tiempos. Como más Pero claro. sí, te queda clarito. Sí, sí, yo supuse que era como en ese tono irónico, sarcástico, Ujú. pero quería reconfirmarlo porque yo, bueno, y se enojó Pablo. Sí, sí, esta segunda, y especialmente esta última parte de la carta de los Corintios es súper sarcástica, ¿verdad? Porque Pablo está criticando a esos superapóstoles y cómo la gente prefiere a alguien que lo trate mal a Pablo que siempre los ha tratado bien. No sé si tienen alguna otra duda. Estamos entonces.